Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. El día que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. El protagonista humano de la narrativa es Job. Este hombre vive en una ciudad que se llama Uz. Ya hemos hablado específicamente de estas cosas en la introducción. Sin embargo, podemos añadir lo siguiente. Job 29:7. Job contaba con una posición sociopolítica muy importante. Dice: yo salía a la puerta de la ciudad, o sea que era una ciudad amurallada, a juicio, o sea, era parte de los jueces de la ciudad, los nobles, los principales ancianos. Y en la plaza, o sea, el lugar donde todos se reunían para las decisiones municipales, como la llamaríamos hoy día, hacía preparar mi asiento, tenía un puesto, incluso literal, donde sentarse. Al verme, los jóvenes se escondían, los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano. La voz de los principales se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar. Los que me oían me llamaban bienaventurado. Los que me veían testimoniaban a favor mío. Luego dice: yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. En fin, hasta el versículo 25. Se nos da una descripción personal de Job. Y en esa descripción podemos ver, hermanos, que es un hombre políticamente, culturalmente, sociológicamente muy importante. Como ya hemos visto, hay quienes piensan que Job era el rey de esa ciudad. Y esta descripción encajaría de una forma muy interesante con eso. De todas maneras, hermanos, no podríamos afirmarlo como si fuera una doctrina eso, pero pues es un detalle que nos serviría para entender a profundidad las características del personaje, el estilo del libro. Vemos la posición sociopolítica de este hombre. También tenemos otra descripción. Versículo 1 dice: era un hombre perfecto, ¿sí? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta descripción, hermanos, no pretende canonizar a Job. La descripción lo que pretende es lo siguiente. Vamos a Proverbios 8:13. El temor de Yahvé es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ahí está hablando de la sabiduría, versículo 12. Yo, la sabiduría. El propósito con esa descripción del libro es decir que Job era un ejemplo real de la sabiduría de lo alto. Era una persona que la sabiduría era material, tan material que por eso Dios lo bendecía en lo material. ¿Sí? Porque no quiere decir, hermanos, que porque la Biblia dice que es perfecto, él no tuviera pecado. Porque el mismo Job confiesa su pecado, el pecado original de Adán, y también confiesa su propia corrupción natural. Lo podemos ver, por ejemplo, en Job 7:21, dice: ¿por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Por ejemplo, él mismo le dice a Dios: lo que sea que yo haya hecho, ¿por qué no me lo perdonas? Él reconoce que hay pecado en él.
también en Job 9:20 dice: aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, me declararía culpable. O sea, delante de Dios no soy perfecto. Hay en mí error, maldad. ¿Sí? Entonces, hermanos, el mismo libro nos aclara que la perfección de la que nos habla no es una perfección literal, sino que es una perfección relacionada con la sabiduría. ¿Qué significa que sea perfecto? Vamos a Génesis 17:1. Le dice Dios a Abraham: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Ser perfecto delante de Dios significa andar conforme a Él le agrada. O sea, en otras palabras, vamos a 2 Timoteo 3:17. Vamos a leer un versículo del Antiguo Testamento y un versículo del Nuevo Testamento para aclarar las palabritas que aparecen allí en la descripción que se le da a Job. 2 Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué está hablando ahí? De la palabra. La palabra nos fue dada para que los hombres podamos ser hombres de Dios y seamos perfectos. ¿Qué significa eso? Preparados para toda buena obra, de acuerdo a la palabra. Entonces miremos, hermanos, que de acuerdo al mismo libro de Job, Job no es perfecto en un sentido literal, sino que habla en términos de la sabiduría de acuerdo a Proverbios. De acuerdo al contexto de las demás escrituras, la palabra perfecto se refiere a andar delante de Dios y a hacer las obras que Dios demanda que se hagan. O sea, en otras palabras, Job era una persona intachable. Eso significa que sea perfecto. Y es una orden, hermanos, que se le da a la iglesia, a todos los santos, que seamos perfectos. Entonces, no somos perfectos como el mundo piensa, pero sí somos perfectos por la sangre del Hijo de Dios que fue derramada por nosotros y la continua santificación de la que somos parte por el Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice de Job? Era hombre perfecto y recto. ¿Qué significa, hermanos, que sea recto? Vamos a Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas esas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. O sea, recto es guardar y escuchar las palabras que salen de la boca de Dios. En otras palabras, cumplir la ley de Dios, andar en rectitud, obedecer los mandamientos. Miremos, hermanos, que en el tiempo de Job no estaban escritos los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podía ser Job recto si no estaban los mandamientos escritos? Pues por la ley escrita en los corazones. El ser humano que no tenga ley escrita sabe qué es lo bueno y sabe qué es lo malo. Y hacer lo bueno, aunque no tenga ley escrita, glorifica a Dios, porque se lleva a cabo lo que se ha escrito en el corazón de parte de Dios. Miremos también Lucas 8:15. La semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué es recto entonces? No solamente cumplir los mandatos del Señor, sino también ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, y dar fruto con perseverancia, memorizar, amar la palabra. Entonces, hermanos, esto es lo que significa que Job sea hombre perfecto y recto. ¿Qué más nos sigue diciendo la Escritura? Dice: hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Qué significa temer a Dios, hermanos? ¿Será que se refiere a tenerle pavor, fobia, miedo? El temor de Dios se refiere a tenerle
una reverencia especialísima, un respeto sagrado, un terror espiritual al Señor, que se traduce en ¿qué? En que yo me abstengo de hacer lo malo, porque yo sé que Él vive y es real, de hacer lo que a Él le agrada, porque me gusta agradarlo. Entonces temer a Dios es, no hago esto que a Él no le gusta, porque Él es Dios justo y no tiene por inocente al culpable, pero porque yo lo amo. Entonces temer a Dios es eso, hermanos. Miremos las escrituras, por ejemplo, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Yahvé. ¿Qué está diciendo? Lleva a cabo estas formas de conducirte, estas actitudes que yo te presento como evidencia de que tienes temor de mí. Por ejemplo, en el mismo capítulo dice, nunca extravíes a un ciego de su camino, porque tienes temor de Dios. O sea, hermanos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la moral. Una persona se abstiene de hacer algo inmoral, algo grotesco, como lo es despreciar a un anciano, empujarlo o desviar a un ciego de su camino. Eso es algo totalmente malvado, inmoral. Pero ¿por qué no hacemos esas cosas? Porque tememos a Dios. Eso es temor de Dios. Miremos primera de Pedro 1:17. Dice, si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. O sea, lleven una vida en santidad. Ustedes que dicen que temen a Dios, que invocan a Dios, que son cristianos, entonces demuéstrenlo conduciéndose con temor de Dios en esta vida en la que somos peregrinos. Hermanos, esto era realidad en Job, y como vemos, es una orden para todos nosotros. Debemos ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y también apartados del mal. Apartarse del mal significa santificación. O sea, me abstengo o me alejo de aquellas cosas que son parte de las costumbres del mundo porque soy diferente. Dios me hizo diferente y yo ando diferente, como me visto, como camino, como me expreso, como todo, hermanos, como veo las cosas, como pienso, no soy igual que los demás. Vamos a Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor del Señor, hermanos, es aborrecer el mal. Diremos, por ejemplo, Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado del mal significa, hermanos, que antes hacíamos parte de un conglomerado que también estaba muerto en sus pecados, pero que Dios nos toma de allí para dedicarnos a algo exclusivamente para Él. O sea, santificar es tomar algo para darle una destinación diferente, una destinación sagrada. Entonces Pablo dice, Dios me apartó a mí para la predicación del Evangelio. Me sacó de donde estaba para que me dedicara a esto. Todos los cristianos somos apartados del mal, es decir, somos santificados. Se nos sacó, hermanos, nuestra vida de ese lugar donde estábamos para dedicarnos a otro estilo de vida
en el cual antes estábamos. Entonces, hermanos, todo eso son virtudes que caracterizan a la Iglesia universal. ¿Y por qué el autor nos menciona esas cosas sobre Job? Porque, hermanos, pongámonos a pensar. Si el lector nos quiere mencionar la pureza, la integridad de Job, esto tiene el propósito de dos cosas. Primero, destacar los frutos de la fe salvadora. O sea, Job es un hijo de Dios, Job es salvo. Pruebas, versículos 1 al 6. ¿Sí? Entonces estamos frente a un hermano, frente a una persona que tiene la fe salvadora. Tiene testimonio en su vida de que la salvación es real. Segundo, eso sobre Job. Ahora, si la Biblia nos da esas descripciones de Job, tiene el propósito de darnos una emoción a nosotros como lectores de la historia. O sea, pongámonos a pensar, hermanos, que se nos acaba de hablar de un hombre que es ideal, un hombre que es perfecto, recto, temeroso y desapartado del mal. Se nos dice cómo es él, qué características tiene, y de repente leemos que se le destruye todo, que Dios lo deja en la ruina, que Satanás le da enfermedades, que queda pero destrozado, hermanos. ¿Eso para qué es? Para que el lector, sus emociones sean intensificadas en la lectura, valga la redundancia, ¿sí? Y pueda participar de una forma más intensa de lo que se le está expresando. O sea, si es un hombre de esas características, de esas virtudes, ¿cómo es que le pasan esos infortunios tan terribles? Esa es la razón, hermanos, por la que se nos da esta descripción del libro, del personaje del libro. Versículo 2. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Miremos los números. 7 varones, 3 mujeres. Luego nos dice, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Miren los números que usan, hermanos. Son números que para la cultura oriental antigua eran simbólicos. El 3, el 7, eran números que simbolizaban lo perfecto, lo completo, lo ideal, lo íntegro. Entonces Job es una persona virtuosa en su interior, y es tan real esto que Dios había bendecido su integridad con cosas materiales. O sea, Job era una prueba de que Dios bendice a los justos. 7 varones, con eso solamente basta, hermanos, para ver que tenía una familia perfecta. 3 mujeres también, o sea, 10 hijos. Son números que demostraban la bendición de Dios en favor de las personas. Miremos ejemplos. 1 Samuel 2:5, cuando Dios le concede la petición a Ana. Ana dice, hasta la estéril da a luz 7 veces. ¿Sí? O sea, está diciendo, la que no podía dar hijos, ahora está dando 7 hijos. El 7 destaca la bendición de parte de Dios y lo perfecto que es ese gozo, esa plenitud que se recibe de parte del Señor. Además, hermanos, tener 7 hijos, 3 hijas, 10 en total, es una realidad de Salmo 128, versículo 3. Tu mujer, tu esposa, será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Hermanos,
Cada vez más el lector se da cuenta que este hombre sí es cierto que es santo. Ya la Biblia nos lo dijo, el Espíritu Santo, Moisés da testimonio de eso. No solamente eso, hay pruebas reales. Tiene 10 hijos, 7 varones, 3 niñas. Ya vimos, tiene una posición sociopolítica, socioeconómica excelente. Es una prueba, hermanos, de que es una persona que teme a Dios. Es más, él mismo así lo dice. Vamos a Job 29:6. Yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba los ríos de aceite. O sea, era virtuoso en su vida personal, tenía una familia ideal. Versículo 3, su hacienda era, y la empieza a escribir, también tenían cosas materiales que probaban eso. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en la introducción decíamos que como Job vive en el tiempo de los patriarcas, la riqueza de él se medía no con base en el oro ni en la plata, sino con base en la cantidad de ganado. Entonces esto que nos dice da a entender de que era un hombre riquísimo para la época de los hechos. ¿Sí? En resumidas cuentas, al final del versículo dice, era el más importante de todos los orientales. ¿Quiénes son los orientales? Anoten los versículos. Jueces 6:3, Primera de Reyes 4:30, Éxodo 25:4. En otras palabras, hermanos, era el hombre más poderoso de toda esta región continental, de lo que hoy día se conoce como Palestina. El más poderoso era Job. Versículo 4. La descripción continúa. Dice que sus hijos celebraban banquetes, cada uno en su día. Dice que llamaban a su hermana, a sus hermanas. O sea, el versículo 4 nos quiere destacar y resaltar algo, hermanos. Y es que la vida de piedad que Job tenía, también la tenían sus hijos, también eran santos. La piedad de Job, el pacto de Dios sobre Job, los cubría a ellos también, y ellos mismos también eran piadosos. Hermanos, son íntegros. Y la prosperidad que se nos ha hablado de Job, también la tienen los 10 hijos. El hecho de que cada uno enviara y convidara a sus otros hermanos, cada uno en su día, nos da a entender, hermanos, que esa familia gozaba de una unidad, de una piedad mutua, de que disfrutaban en familia, hermanos, juntos. Por eso Job dice en Job 29:4, el favor de Dios protegía mi casa. La protección y la gracia de Dios era un escudo para toda la familia Job, y los 10 hijos de él estaban dentro. Entonces, el hecho de que cada uno de ellos hiciera fiesta, cada uno se encargaría de las comidas de los 7 días de la semana. Son 7 varones. Entonces, hoy le toca el lunes, vamos donde el hermano tal, el martes donde el hermano tal, y cada uno se encargaba de la comida todos los días e invitaba a todos para que todos participaran de esa comida fraternal. 7 días a la semana. Esa es una interpretación que se le da. La otra interpretación que se da es que cada uno se invitaba al otro en los días de cumpleaños. Entonces, cuando uno cumplía años, invitaba a todos y él mismo era el anfitrión de la fiesta. Y así eran los 7. El hecho de que invitaran a las hermanas muestra ternura, muestra pureza por parte de ellas y amor por parte de los hermanos varones. O sea, hermanos, era una familia piadosa. Versículo 5.
Sucedía que una vez pasados los días de turno, ¿cuál turno? Dice, cada uno hacía los banquetes en su día. O sea, cada vez que terminaba el turno del hijo número 3, al otro día Job madrugaba para hacer los sacrificios. Pero mire esa aclaración que es necesario hacerla, porque cuando pasaban los días de turno, él los hacía venir y los santificaba. Hermanos, cada vez que pasaba la fiesta, al otro día madrugaba Job, pero no estaba solo. Llamaba, los mandaba a llamar a ellos para hacer expiación por ellos, para orar por ellos, para participar de lo que conocemos como el culto familiar. Job asumía su rol paternal. Se preocupaba porque todos sus hijos, los 10, estuvieran en paz con Dios. Y lo hacía por medio de sacrificios expiatorios. Este ritual, hermano, nos va a recordar a alguien. ¿A quién? A Noé. Génesis 8:20 nos dice que Noé hizo un holocausto. O sea, el holocausto que un día hizo Noé cuando salió del arca, lo hacía Job para orar por sus hijos. ¿De qué manera lo hacía? Como Levítico 1 lo explica. Y eso, hermanos, que no tenía Levítico ni Génesis en sus manos. La piedad era real en su vida y en su familia. Como estamos en el tiempo patriarcal, aquí la historia de Job, y el sacerdocio de Aarón todavía no está establecido, entonces los padres de familia tomaban la vocería, el liderazgo espiritual para hacer los rituales de expiación por los hijos. Job se preocupaba por hacerlo realidad. Todos los días, porque ¿qué dice? Y sucedía que una vez pasados, ¿sí? Y en el versículo al final dice, esto hacía cada vez. O sea, habitual, diariamente. Eso es un ejemplo, hermano, bíblico de la piedad del hogar cristiano, un antecedente del culto familiar, una prueba de que la iglesia, de que el pacto cubre a los hijos cuando ellos caminan en la piedad. Una prueba, hermanos, de que el pacto protege a la familia entera y que un padre piadoso puede llevar a cabo y obtener hijos piadosos. Vamos a Deuteronomio 8:10. Comerás y te saciarás y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas sea creciente. Se ensoberbezca tu corazón, y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua, te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. En otras palabras, Job llamaba a sus hijos para recordarles que la riqueza impresionante que tenía le pertenecía a un Dios bueno que las daba por amor a su pacto. Igual que lo hacemos nosotros hoy con nuestros hijos, recordándoles que todo lo que tenemos es producto de una gracia incondicional de nuestro Dios, para jamás olvidarnos de las dádivas que nos ha regalado. Bueno, Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día acudieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás.
dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondiendo a Yahvé le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Yahvé dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahvé le dijo: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Yahvé le dijo a Satanás: todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre su vida. Satanás salió delante de Yahvé. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó, bendito sea el nombre de Yahvé. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso que hemos leído, hermanos, desde el 6 hasta el 22, es lo que denominamos la primera prueba. Versículo 6. Todo empieza un día. Así dice: un día, tal cosa. Esa frase de un día quiere mostrarnos, hermanos, que esa vida de piedad, esa rutina piadosa que tenía Job con su familia, esa narración, por ejemplo, que está en el versículo 4, 5 de Job, seguía llevándose a cabo normalmente. Es como si nos dijera: mientras Job estaba con su familia, llevando su vida en piedad, esos días, ese día en el que Job hacía sacrificio por sus hijos, hacían devocional familiar, un día de esos donde Job juzgaba a las naciones, a las personas bajo su poderío, esos días cuando prosperaba, un día de esos, en el cielo estaba ocurriendo algo que ellos no sabían. Hubo una reunión celestial, una corte celestial, y se acudieron a presentarse delante de Dios los ángeles. Esa frase, hermanos, de que los ángeles se presenten delante de Dios, tiene 2 detalles que pues no podemos pasar por alto. Primero, Hebreos 1:7 dice la Escritura que Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Sí? O sea, primero, el libro de Job nos quiere destacar
que lo que está ocurriendo en Job capítulo 1 es una escena similar a la de una reunión militar con el emperador. Las personas, los guerreros, los soldados se reunían enfrente del rey para escuchar lo que el rey ordenara. Entonces, cualquiera fuera la orden del rey, los súbditos estaban dispuestos a llevarla a cabo con inmediatez. Entonces, lo que nos quiere decir es, los ángeles se presentan delante de Dios, atentos a obedecer las órdenes de Dios. Eso es lo primero que podemos ver. Segundo, el hecho de que nos diga un día y que acudieron a presentarse, nos deja ver que este tipo de reuniones ocurren de forma frecuente. Eso no quiere decir, hermanos, este versículo, que los ángeles se reunieron en Job capítulo 1 y en Job capítulo 2 y nunca más se volvieron a reunir. No. Lo que quiere decir es, todas las órdenes y todos los sucesos que se llevan a cabo aquí en la tierra son determinados por Dios en los cielos, y los ángeles son medios para llevar a cabo esas órdenes. Así que esas reuniones celestiales ocurren muy seguido. Por eso dice un día, o sea, mientras aquí, hermano, uno está llevando a cabo su integridad, viviendo en perseverancia, en santificación, en los cielos hay cortes celestiales determinándose de qué manera se van a llevar a cabo el plan de Dios aquí en la tierra. Algo también que es muy interesante, en el versículo 6 dice, un día acudieron. La palabra un día aparece en el versículo 5, dice, sucedía que una vez pasados los días de turno, ¿sí? O sea, un día de esos donde los hermanos celebraban en su casa. ¿Se acuerdan que habían dos teorías? Una era que ellos invitaban, los varones invitaban a todos sus hermanos un día a la semana, a todos, a comer, si comeran 7 varones, pues. Y la otra era que los invitaban a comer en los cumpleaños. Entonces cualquiera de las dos interpretaciones es posible, ¿sí? El caso es que uno de esos días en donde los hijos estaban celebrando su fraternidad, la unidad familiar en la piedad, es que ocurrió lo que ocurrió en el versículo 6. Otra cosa interesante está en el versículo 5 al final, dice, decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Y al final dice, esto mismo hacía cada vez, o sea, cada vez de forma habitual, él hacía expiación por ellos. O sea, hermanos, se nos está acentuando la integridad de Job, porque mientras él estaba aquí llevando su vida normal dentro de los parámetros bíblicos, en el cielo estaba ocurriendo algo que lo iba a afectar a él, aunque pues él lo ignoraba. Versículo 6. Se presentaron los ángeles. Al decirles hijos de Dios, quiere decir que estos ángeles son los ángeles, por así decirlo, buenos, o sea, al servicio de Dios. Y luego dice, y entre ellos vino también Satanás. O sea, de forma clara nos está haciendo una distinción. Nos está diciendo que Satanás no es hijo de Dios, que no hace parte de este grupo, sino que en ese grupo él se metió ahí, como un infiltrado, como, ¿sí?, una persona que se metió de forma disimulada. Por lo tanto, hermanos, es algo que no cabe en la mentalidad de nadie que respete las Escrituras, que Satanás sea un hijo de Dios o que sea un ángel bueno, en ningún sentido. Entonces, esta línea lo que pretende es que el lector sepa que Satanás no es un ángel de Dios que sirve a Dios en sus propósitos de redención o en los propósitos buenos. Todo lo contrario, nos quiere destacar la naturaleza de este personaje y el rol que él lleva a cabo. ¿Y cómo lo hace? Con el nombre que se le da. Esa es la primera vez en la Biblia que se le dice el nombre a ese personaje. En Génesis, ¿cómo se le llamó?
serpiente. No se le decía el nombre. Es en Job donde por primera vez se dice cómo se llama el personaje. Y se le llama Satanás. La palabra Satanás significa enemigo de Yahweh. Y también significa acusador. Los unos están al servicio de Dios, activo totalmente, en santidad, mientras el otro es un enemigo de Dios, alguien que acusa a los escogidos de Dios de la tierra. ¿Sí? Es como si en ese momento Él aprovecha, hermanos, para intervenir. Y Él dice, es que yo vencí a Adán. Lo convencí, lo destruí. Adán siendo el hombre perfecto, ¿sí?, sin pecado e inocente, lo vencí. Entonces, ese Job, yo también lo puedo vencer. Ese Job también yo lo puedo derrotar otra vez, porque ahora es más débil aún, porque todos los hombres están sujetos al pecado. Adán no, y lo vencí a Adán, pues a Job lo voy a vencer más. Déjame, quítale la protección, ¿sí? No le bendigas más su trabajo. Entonces, por eso se le da el nombre Satanás, porque es el acusador de los escogidos. Entonces, eso es la razón por la cual se le da el nombre personal a este ser. Vamos a Apocalipsis 12:10. Aquí, hermanos, confirmamos el rol que lleva a cabo Satanás. Dice 12:10 dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? O sea, él, mire que está hablando en pasado, ya fue expulsado. Claro, cuando Cristo lo vence en la cruz, hermanos, él ya no tiene ese acceso continuo que antes sí tenía. De todas maneras, en el versículo 11 dice: ellos lo han vencido. ¿Ellos quiénes? Nuestros hermanos. Igual que como lo venció Job, hermanos. Entonces, lo que queremos destacar aquí es que Satanás es acusado. ¿De quiénes? De los escogidos. ¿Y cómo los acusaba? Día y noche, era algo frecuente. Eso quiere decir que acuden a presentarse delante de Dios los hijos de Dios día y noche. ¿Sí? Y Satanás aprovechaba las reuniones para acusar a los escogidos. Él pretendía siempre humillar a los escogidos y como mostrarle a Dios que así como Adán fue derrotado, todos los escogidos iban a ser derrotados por él. Pero pues Dios les demuestra a Satanás lo contrario. El que empieza y el que propone el tema, o el que propone a Job, es mismo Dios. Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él responde: de rodear la tierra, andar por ella. O sea, conozco a todos, ya sé cómo son sus intenciones. He visto la corrupción humana, la violencia humana en su cúspide. Sé cómo piensan, qué les duele, qué les gusta, qué añoran. Por lo tanto, ya conozco a todos. Entonces Dios empieza y dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él dice: claro que yo a ese lo conozco. A ese lo conozco. Pero no he podido tocarlo a ese. Él es temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto. Y Satanás indirectamente le dice: sí, pero no es gratis. Él es así, todo eso que usted dice es cierto, pero es porque Él lo sigue a usted con condiciones. Quítele la protección a Él, a su familia y a todo lo que tiene, y no lo bendigas más, y verá que te maldicirá en tu propia cara. Eso es, hermanos, el atrevimiento de este personaje. Satanás dice a Dios: este hombre que tú me hablas. Entonces en el versículo 12 el Señor le entrega
todas las posesiones de Job a Satán, exceptuando ¿qué? Cuerpo y alma. O sea, quítele todo lo que posee, versículo 12. Todo lo que tiene, o sea, todos sus bienes, todos sus logros, todas sus adquisiciones, sus posesiones, te las entrego. Mire, hermanos, se las entrego. Todo lo que tiene está en su mano, en tu mano. Satanás no tiene en las manos de él nada que es de nosotros. El neopentecostalismo dice que hay que arrebatarle al diablo que nos robó, hermanos. Eso es algo antibíblico. Nada que le pertenezca a un hijo de Dios está en las manos de Satanás. Nada. Está en nuestras manos, en nuestra santidad, nuestra integridad y en las manos de Dios, obviamente. Entonces en el versículo dice, solamente no ponga su mano sobre él. O sea, Dios dice, todo lo externo, todo lo que tiene, o sea, incluso la familia, incluso los bienes, todo, su fama, su nombre, su todo, tómalo, pero a él no. Cuando dice él se refiere es, yo guardo todo su ser, cuerpo y alma. Efectivamente, hermanos, Satanás viene, como ya lo vimos, llegan las noticias, destruye uno por uno. Las 4 bendiciones de Job quedan arrasadas al cero. Pero él, en su cuerpo, en su integridad física, está intacto en la primera prueba. ¿Sí? Versículo al final dice en el 12, salió Satanás delante de Yahvé. O sea, así como los ángeles salen, hermanos, como viento y como fuego a obedecer las órdenes de Dios, como Satanás sigue siendo un ángel, él sale también con inmediatez a cumplir las órdenes de Dios. ¿Sí? Y en este caso lo hace. Apenas Dios le da la autorización, él sale, hermanos, a llevar a cabo lo que planeó. Entonces, versículo 13 repite la idea, dice un día, o sea, otro de los días, como por ejemplo dice en el versículo 4, sus hijos celebraban banquete en sus casas, cada uno en su día. Entonces en el versículo 13, ¿sí? Un día, o sea, otro de esos días. De hecho, nos aclara el día de la celebración del primogénito, del heredero de Job principal. El día que le correspondía la fiesta al primogénito. Llegaron 4 mensajeros, uno tras otro, en forma consecutiva, cada uno con malas noticias. ¿Sí? El primero, los sabeos asaltaron la hacienda, se llevaron los bueyes y los burros. Y los capataces que estaban a cargo del cuidado de estas especies de ganado fueron asesinados por los sabeos. Solo escapé yo para venir a contarte eso. ¿Sí? Ya pensemos, estaban siendo masacrados las personas, los empleados de Job, los jornaleros encargados del ganado, y esa persona cuando ve eso sale corriendo. Él todavía estaba contándole cuando llega otro también corriendo, hermanos, como que sosteniéndose las rodillas de lo cansado que llega, y dice, estábamos todos allá en el campo cuando de repente cayó como fuego. Era fuego de Dios, porque fue impresionante, y todas las ovejitas estaban pasando y los pastores pues estaban cumpliendo el turno, y cuando cayó fuego consumió a todos. Yo cuando vi el fuego ya alcancé a escapar, solo pude escapar yo, los demás murieron. Versículo 16, viene el tercero. Él todavía no había terminado de hablar, el pastor de ovejas que escapó. Cuando llega uno, dice uno de los que cuidaban los camellos, los caldeos nos asaltaron, Señor, se llevaron todos los camellos, y los criados que quisieron oponérseles los mataron a espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y él todavía está hablando, hermanos, cuando llega otro. O sea, todo ocurrió un día, en el mismo momento, mientras estaban los sabeos robando
los caldeos asesinando y el fuego cayendo, hubo un viento que arrasó con la casa donde estaba el primogénito celebrando con los hermanos. Pensemos, una especie de vendaval que sacudió las columnas de la casa y la casa les cayó encima a los muchachos, a todos los jóvenes. Y los 10 hijos que habían sido criados en la piedad, que habían sido instruidos en santidad por su padre, murieron. Obviamente, hermanos, son salvos. La expiación los cubrió, como lo vimos. Hijos de piedad, hijos del pacto. En este caso, no es que el pacto se haya roto con los hijos. Como Dios dio un permiso a Satanás, él pudo tocar y pasar, ¿sí?, para tocar la vida de ellos. Pero es un permiso muy específico. Por lo demás, hermanos, nuestras familias están protegidas por el pacto. Es algo impenetrable, como una muralla de hierro enorme, hermanos, a no ser que Dios mismo sea el que abra la puerta. Pero pues ya Dios nos dio la lección por medio de Job y nos preservará hasta el final. Entonces hay más garantías, hermanos, de que Él nos va a guardar incluso nuestras familias. No debemos temer. ¿Quiénes son los sabeos? ¿Quiénes son los caldeos? Eran tribus nómadas, especies de piratas terrestres, ladrones, ¿sí? Los sabeos eran orientales y los caldeos eran los que fundaron Babilonia después. Es como si esas personas después se hubieran conglomerado en un sitio y fundaran Caldea, Babilonia. Así. Entonces, cuando se cae la casa en el versículo 19 y mata a todos los muchachos, uno de los que de pronto era un sirviente de ellos alcanzó a escapar cuando la casa empezó a temblar. Y él fue el que le contó la noticia a Job. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó. Como Job, ¿dónde estaría sentado? Si él era un rey, estaba sentado en el trono. Pero siendo una persona noble, muy importante en la ciudad, lo más seguro es que estuviera sentado en la plaza donde se hacían los juicios de la ciudad, junto a la esposa. Entonces, cuando llega la noticia, a contarle a todos los mensajeros lo que estaba sucediendo, habían personas quizá alrededor escuchando lo que estaba sucediendo. Entonces él estaba sentado y se levantó. Estaba en la plaza pública de Uz, o en el trono de Uz, y se levanta, hermanos, y rasga el manto en señal de aflicción, de desesperación, o más bien de dolor, y se rapa la cabeza. Ese raparse la cabeza es una forma de luto, como de lamentar la muerte de sus 10 hijos. Es de luto. Y en el versículo 20 dice: luego se postró en tierra a adorar. Se postró en tierra, o sea, se bajó, hermanos, quizá de la tarima donde estuviera, del puesto donde estaba, alto quizá, y así como está, se rasga la vestidura, se rapa la cabeza y se tira al suelo a adorar. ¿De qué manera adoraría? Quizá, hermanos, hace una oración allí de gratitud al Señor, levanta una canción de alabanza al Señor, hace una confesión al Señor. El caso es que el hecho de que se postre es una señal total de reverencia y de sumisión a la voluntad soberana. De todas maneras, hermanos, Moisés nos registra algunas de las palabras que él expresó a Dios en la adoración. O sea, quizá esa escena tuvo que haber durado más tiempo. Quizá haya dicho muchas cosas en su adoración a Dios, pero Moisés nos dejó registradas las más importantes. En el versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. O sea, no estoy apegado a nada a lo que perdí. Así como se me fue dado, así se me fue quitado. Yo llegué desnudo, iré desnudo. Es algo que se me sale de las manos. Yahvé dio, Yahvé quitó.
Job no sabe nada, hermanos, de lo que pasó ese día en la corte celestial. Él ni siquiera se sabe el nombre de Satanás. Él ni siquiera sabe, hermanos, que hay una corte celestial día y noche. Entonces él dice, fue Dios. Porque él hizo un pacto. Y yo estoy protegido con ese pacto. Yo he andado en integridad. Estoy bajo esa preservación. Entonces todo lo que adquirí, lo adquirí debido a esa sabiduría que Él me regaló. Entonces, si Él fue el que me regaló todo lo que tuve, quiere decir que todo esto que perdí hoy fue Él que me lo quitó. Porque es el único que puede hacerlo de esa manera tan inmediata, tan sobrenatural. Solo lo puede hacer Él. Y segundo, nadie puede tocarme por la fidelidad de Él. Entonces, si me pasó todo esto es porque fue Él mismo, el que intervino para quitármelo todo. Así como un día me lo dio, un día me lo quitó. Y luego, hermanos, exclama y dice, bendito sea el nombre santo. ¿Cómo no pecó Job? O sea, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. No renegó, no hizo una queja blasfema, no dijo herejías en su rabia. O sea, hermanos, el capítulo 1 termina confirmando la integridad que aparece en el versículo 1, el versículo 22 nos la confirma. Eso significa que ser hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal es una persona que Dios le puede destruir y quitar absolutamente todo y quedar tirado en el piso y decir bendito sea el nombre del Señor. El versículo 1 que ha explicado con ejemplo y todo, hermanos, y el versículo 22. Es decir, dice, en todo esto no pecó Job. Dios lo sigue preservando en su vida, en su cuerpo y alma. Y Job mismo sigue perseverando en santidad a pesar de que podría actuar como un hombre natural que diga, no, ya Dios me quitó todo, pues entonces yo ahora le quito mi fidelidad. Podemos pensar, hermanos, en los 10 hijos, pero quizá eso fue lo mejor para ellos. Los 10 fueron salvos, los 10 son redimidos por el Señor. Filipenses dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso vemos, hermanos, que aunque para Job la pérdida de sus 10 hijos es algo terrible, él no siente como una desesperación por el alma de ellos porque sabe que ellos son salvos. Debe haber sido, hermanos, algo bastante impactante. Mire que él no queda en shock con una noticia de estas, hermanos, con que digan que un hijo fue accidentado y él no dice que los 10 se murieron, lo perdió todo en un día. Hermanos, no quedó en shock. Su shock no fue algo nervioso, traumático, sino que estuvo en sus cabales. ¿Eso qué es? Preservación. Y esa preservación lo llevó con esa gracia irresistible a postrarse a los pies del Rey y bendecir su nombre santo. Qué hermoso. El Señor nos ayude, hermanos, nos dé esa integridad. De hecho, todos los hijos de Dios ya la tenemos. Que somos rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Entonces, si Él, hermano, en su soberanía, nos quitara todo, nosotros haríamos igual. Porque no servimos a Dios bajo condiciones, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, sea que Dios nos dé, o sea que Dios nos quite, su nombre es bendito. Y nos postramos en señal de sumisión y adoramos en señal de que todo sirve para la gloria de Él, aunque a mí me parezca algo terrible. Oremos.